Como Congreso Nacional era oportuno hacer alguna aclaración sobre lo que se ha estado expresando en relación al nuevo Código Penal que fue aprobado por este Poder del Estado, que fue publicado y que entra en vigencia en el próximo mes de noviembre. Se ha cuestionado y se ha criticado el código diciendo que es un código que causa impunidad, y esto visualizado desde el tema de la corrupción. En ese sentido, hemos preparado un resumen para que ustedes lo conozcan como medios de comunicación y que lo conozca a través de ustedes, el pueblo hondureño, en relación a los principales delitos que se dan contra la administración pública, delitos que popularmente pues se le conocen como delitos de corrupción. En el caso de la malversación de caudales públicos, que no es más, en palabras sencillas, que apropiarse de dinero público, se dijo que las penas en estos delitos de malversación de caudales públicos todas oscilaban entre 4 y 6 años de prisión, algo que no es cierto y que por el contrario es falso, pues las penas en el nuevo Código Penal se establecen en una categoría que explico a continuación. De 4 a 6 años si el monto de lo malversado no pasa de 100,000 empiras. De 6 a 9 años de prisión si este monto pasa de 100,000 empiras. Pero también hay casos agravados de malversación de caudales públicos, como en el caso de cuando los hechos recaen en bienes públicos de valor histórico, cultural o artístico, o también cuando los hechos recaen en bienes destinados a servicios públicos de primera necesidad, como ejemplo, educación, salud, institutos de previsión, etc. En este caso, la pena llega hasta 12 años de prisión. Y aún se agrava más esta pena si esto se da en una red de corrupción. Es decir, 3 o más personas son los que causaron la malversación. Si nos remitimos a los recientes casos presentados por el órgano acusador, el Ministerio Público, ustedes sabrán y se darán cuenta con facilidad que en todos hay multiplicidad de acusados. En todos hay desde 8, 10, 15 acusados para arriba, por lo cual esta agravante última siempre se ha dado. Y en este caso, la pena llega hasta 15 años de reclusión, en contraste con la pena máxima actual que tiene este mismo delito con el actual código, que es de 12 años. Por lo cual, aquí y con las publicaciones y resúmenes que se le han entregado a ustedes de la Gaceta, se darán cuenta con toda facilidad que no es cierto esto que se ha dicho de que las penas por malversación oscilan entre 4 y 6 años de prisión. Esa es la pena básica para el caso más atenuado, cuando no pasa de 6 años. Pero esto va escalonándose, llegando en el caso más grave hasta 15 años. En el delito de fraude contra el Estado, que también ha sido un delito muy común tipificado en los últimos casos, se ha dicho que de acuerdo a lo que está en el artículo 482 del nuevo Código Penal, las investigaciones únicamente podrán darse en las contrataciones públicas y no en otro mecanismo. Queremos desmentir este hecho y establecer con toda claridad que el artículo 482 establece que el delito de fraude podría darse en cualquier proceso de contratación del Estado. Estoy hablando de contratación directa, de licitación privada, de licitación pública internacional, etcétera, etcétera. En cualquier proceso donde el Estado adquiere bienes o contrata servicios, se puede dar el delito de fraude. Pero yendo más allá,
Se dijo que esto era para encubrir temas de ONG. Esto también es falso. El mismo artículo establece que se puede cometer el delito de fraude cuando se miente o se falsea en las liquidaciones públicas que debe dar o que debe rendir todo el que administra fondos públicos. Así que el artículo es muy claro: contrataciones, liquidaciones. Si en esto se falsea, se podría dar el delito de fraude. Igual se dijo que en el delito de enriquecimiento ilícito, las investigaciones no llegarán hoy hasta los cónyuges de los funcionarios públicos. Esto también no es cierto. Esto está regulado en la ley del Tribunal Superior de Cuentas, y todo funcionario público que rinde una declaración de sus bienes, de su patrimonio, está en la obligación de también decirle al ente auditor del Estado qué bienes tiene su pareja, qué bienes tienen sus menores hijos. Así que esto también no linda con la verdad. Es una obligación que tiene todo funcionario, y de no hacerlo así, empezará una sanción administrativa que pudiese llegar hasta la sanción penal. En materia de corrupción, es importante señalar que el Congreso Nacional no se quedó solo con las figuras actuales que tenemos. El pueblo hondureño sabe que la corrupción no solo viene de los funcionarios públicos, que en muchos casos es un particular el que corrompe al funcionario público mediante una dádiva o mediante la comisión de un fraude. Y nos hicimos la pregunta: así como se debe investigar y castigar al funcionario público, también se debe seguir e ir más allá y también castigar al particular que comete estos delitos de corrupción. Y por eso el Código contempla hoy figuras nuevas como la corrupción entre particulares. Igual se contempla un nuevo capítulo de delitos cometidos contra los institutos de previsión, cualquiera de ellos: Seguro Social, Injupen, Imprema, IPM, Impreuna, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un nuevo capítulo de delitos contra los institutos de previsión. Y ojo, el hecho de que hoy un patrón le deduzca al empleado la cuota del instituto de previsión y no la entregue al instituto sin una justificación, eso ya se convierte en un delito penal tipificado en el Código. Al igual que también se establecieron en este nuevo Código nuevas formas de contrabando y de defraudación fiscal. Asimismo, se ha dicho que el código es un código que va a ayudar a los narcotraficantes. Una expresión o una aseveración muy delicada. En la actualidad, el delito de tráfico de drogas tiene una pena máxima de 15 a 20 años. Y hay otras categorías de transporte de drogas, etcétera, etcétera. 15 y 20 años la máxima. Y miren lo que se estableció en el nuevo Código Penal. Primero, se hizo una división, una categorización o clasificación de drogas graves para la salud y drogas menos graves para la salud. Y solo hay una droga que es menos grave para la salud, y que la conozca el pueblo, porque precisamente la vacatio legis, este periodo de vacaciones del código, es para que lo conozca el pueblo, es para que el pueblo lo lea, se informe, y a través de los medios de comunicación es la mejor herramienta. Solo hay una droga que es menos grave para la salud, que es la marihuana. Asimismo, en el código se estableció una clasificación por cantidades, y ya quedó regulado a partir de qué cantidad hay una especial importancia por este hecho. Y quedó establecido, a manera de ejemplos, lo diré para que lo entiendan mejor así. Ejemplo 1: quien transporte, venda, trafique y otros una libra de marihuana, por ejemplo, que ya dijimos es una droga clasificada como menos grave,
la pena es de 4 a 7 años de reclusión. Y se ha querido decir que esta es la pena establecida para todas las formas de tráfico de drogas. Falso, no es cierto. Y desde luego, cualquier ciudadano que escucharía esto, y más si es en un medio de comunicación, más si es en una nota periodística, se va a asustar. Y va a decir, ¿cómo es posible que hoy al que trafique drogas, la máxima pena que le pueden poner son 7 años? Falso. Esto solo es para marihuana y en cantidades menores. Y miren cómo esto va subiendo. Con el mismo ejemplo, quien transporte, venda, trafique y otros, ya no una marihuana, una libra de cocaína o menos, pero que no llegue hasta 2 kilos, se enfrenta a una pena de 7 a 10 años de reclusión. 10 años como máximo, solo porque se cambió de marihuana a cocaína o a otras drogas. La pena se le dispara hasta 10 años el máximo. Ejemplo 2. Y vamos a subir hoy en la clasificación de las cantidades. Quien transporte, venda, trafique y otros 2 o más kilos de cocaína, la pena será de 10 a 15 años de reclusión. Ahí subió la cantidad de droga de 2 o más kilos y la pena se le dispara hasta 15 años de reclusión. Pero ojo con algo. Si el delito lo cometen 3 o más personas, lo que aquí conocemos como un cartel dedicado a la droga, utilizando medios de transporte extraordinarios, de esos que a veces deja a la población sorprendida por la innovación que utilizan, la pena se le dispara hasta 20 años de reclusión. Al igual también cuando el destino de la droga sea con destino internacional, es decir, sacar la droga de la frontera de Honduras. Entonces, a manera de ejemplo, voy a citar casos que ya sucedieron en Honduras. No me voy a poner a inventar con posibles casos. Hay unos casos famosos que ya se han dado en Honduras y creo que teníamos unas fotografías. Allá estaba un submarino en exhibición frente a un batallón. Es un medio extraordinario de transporte y traía miles de kilos de cocaína. Ahí la pena de enfrentar las personas que venían ahí eran 20 años de reclusión. Una vez nos sorprendimos todos cuando en una rastra de transportar ganado, venía el ganado arriba y la rastra tenía doble fondo en el piso y venían muchos kilos de cocaína. Ahí la pena máxima son 20 años de reclusión, igual a la pena que tenemos hoy como pena máxima en el nuevo Código Penal. ¿Qué diferencia es entre 15 y 20 años y entre 4 y 7? Miren, una asusta, la otra creo que nos deja más tranquilos. Solo quisiera terminar también porque el código ha sido cuestionado en relación a los delitos que tienen que ver con las agresiones físicas contra la mujer o la violencia que se da contra la mujer. Y se cita comparativamente la violencia contra la mujer y la violencia que se da contra los animales, algo que por el simple hecho de hacerlo ya es un insulto para las damas. Se establece como pena por violencia contra la mujer una pena máxima de hasta 8 años de cárcel, cuando hay situaciones agravantes. Y también el nuevo código castiga fuertemente con una pena grave el delito de femicidio, que es darle muerte a una mujer por su condición de género, con una pena que llega hasta los 30 años de reclusión. Así que desmentimos también de que se haya hecho una rebaja sustancial en estas penas. Y cerraría diciendo, hay temas en el código que desde luego están sujetos a revisión. Las leyes son perfectibles. Tenemos temas tan importantes como la responsabilidad de las personas jurídicas, por ejemplo, en donde tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacer con aquellas empresas que fueron creadas para cometer delitos? Que esa fue la finalidad de su origen. ¿Qué hacer con aquellas empresas como las de maletín que se crearon, por ejemplo, para el desfalco del seguro social? ¿O qué hacer con aquellas sociedades mercantiles que se crearon para lavar activos?
¿Deben seguir vivas esas empresas o debe haber una sentencia que haga que su vida termine? Ese es un tema interesante que estamos discutiendo y que desde luego a priori el Congreso tomó una decisión que sí deben tener responsabilidad, que no solo se le debe acusar a las personas naturales, sino que también deben ir a juicio las personas jurídicas cuando se hayan contaminado también en los procesos de comisión de los delitos. Reiteramos como Congreso que tenemos las puertas abiertas. Las leyes se mejoran trabajando, las leyes se mejoran con aportes, las leyes se mejoran con sentarnos en una mesa de trabajo, diputados y sociedad civil para trabajar. Yo invito nuevamente esta tarde a todos los organismos de sociedad civil que quieren realizar aportes al Congreso Nacional a que se acerquen, a que los traigan, a que los discutamos como lo estamos haciendo ya con algunos sectores y que producto de esa discusión, si tenemos que llegar a la conclusión de que hay que mejorar esos artículos, lo vamos a hacer, pero no es cuestionando desde otro lado, atacando desde otro lado, desde otros escenarios, cómo vamos a mejorar nuestras leyes. Esperamos que acepten esta invitación, estaremos dispuestos a sentarnos desde ya con ellos a trabajar, así que ojalá atiendan esta invitación pública que les estamos haciendo este día a todos los sectores.